Hola, dentro del Congreso CSC 2024 y continuando con las entrevistas de Endovascular TV, tenemos ahora el placer de entrevistar al doctor García, a Bruno, gran amigo, compañero y especialista en todo lo que es cardiopatía estructural y en concreto en las TAVIs. Y de lo que vamos a hablar es del estudio SMART, un estudio importante y que puede tener implicaciones en nuestra práctica clínica. Buenos días, Bruno. Buenos días, Nacho. Pues, si no te importa, ponos un poco en el contexto, qué objetivos tenía este estudio. Muy bien, mira, a diferencia de la cardiopatía isquémica, en los stents coronarios, en el mundo de las TAVIs realmente han convivido dos conceptos, el concepto balón expandible y el concepto válvula autoexpandible. Y curiosamente, a pesar del paso del tiempo y de la ciencia y la evidencia, conviven bastante bien. Pero es evidente que hay diferencias y en los estudios, registros previos, se detectaron diferencias, sobre todo hemodinámicas, diferencias de estructura, porque son diferentes, y había mucho registro, mucha idea de que una válvula era mejor para una cosa, peor para la otra, pero faltaba un estudio randomizado, un estudio aleatorizado, con pacientes en los cuales el comportamiento hemodinámico de los dos conceptos, de las dos válvulas, y concretamente de la Edwards Sapien, que es la Princeps en el balón expandible y la CoreValve en el autoexpandible, se comparasen y viesen cuál tenía mejor resultado. Perfecto. Fundamentalmente, como tú dices, hay diferencias, o se suponía que iba a haber diferencias, especialmente en anillos pequeños, realmente, porque es donde más se puede ver esto. ¿Qué porcentaje de la práctica clínica, sobre todo aquí en España, podemos tener de anillos pequeños? Pues esa es muy buena pregunta, porque en realidad, claro, las diferencias se manifiestan más cuanto más pequeño es el anillo. De hecho, esto lo sabemos ya de las válvulas quirúrgicas, ¿no? Que el porcentaje de anillos pequeños depende un poquito de la definición, pero de forma global, en nuestra población, la población española, que sabéis que no somos, o empezamos a ser más grandes, más voluminosos, pero todavía somos pequeñitos, es un 40% el porcentaje de anillos pequeños, y si hablamos de la población femenina, el porcentaje aumenta más, o sea que es un porcentaje muy elevado. Y bueno, ya puesto en contexto, es decir, tiene sentido el estudio, escogimos la población, este tipo de población, ¿qué resultados se obtuvieron con las dos prótesis, con Evolut y con Edwards? Sí, en realidad eran resultados, para decirlo de alguna forma, era la confirmación de unos resultados que ya todos conocíamos o esperábamos, porque sabemos que la válvula autoexpandible tiene mucho mejor perfil hemodinámico, es decir, deja mucho menos gradiente residual, y sabemos que la balón expandible deja mayor gradiente residual porque se parece un poquito más al concepto de la válvula quirúrgica intraanular, pero a cambio pues tenía unos peajes a pagar, como podría ser la tasa de marcapasos, el leak residual. El estudio lo que demostró es, al final, que el comportamiento hemodinámico del autoexpandible y el mismatch entre prótesis y paciente era mucho mejor de la válvula autoexpandible al año que respecto a la balón expandible, o sea que confirma un poquito lo que todos esperábamos, y sin ningún peaje a pagar ni en el contexto clínico, porque el objetivo principal del estudio también es clínico y no hay diferencias entre las dos válvulas, ni en el concepto de otros peajes a pagar como sería el leak residual.
Entonces, ¿qué implicaciones tendría esto ahora en tu práctica? ¿En tu práctica habitual Claro. esto ha cambiado algo de lo que haces? ¿O? Yo creo que es obligatorio porque siempre nos podemos escudar cuando tenemos evidencias de registro, siempre decimos, bueno, pero esto es un registro y esto es una evidencia de que la diferencia está ahí, o sea, es una diferencia mecánica de una tecnología diferente. Y a la hora de escoger, es evidente que cuando tenemos que hacer en el día a día escoger TAVIs pues en pacientes con anillo pequeño, quizás ¿no? marcarías un punto a favor en la autoexpandible respecto a la balón expandible. Hay otras cosas a valorar, evidentemente. Sabemos que, por ejemplo, la autoexpandible cubre más el acceso a las coronarias, o sea que no es que sea, o sea, hay muchas cosas a valorar, pero en el punto del comportamiento hemodinámico, que podría tener alguna implicación en la durabilidad, ese sería un punto a favor del autoexpandible. Claro, eso que dices es realmente muy importante, porque como dices tú, en España tenemos una población muy grande de gente con anillos pequeños y mucha población mujeres que cada día más tratamos con TAVIs, o sea que tiene un... Sí, fíjate que es interesante porque en el estudio SMART, en los dos grupos, se randomizan 700 pacientes, en los dos grupos hay más de un 85% de mujeres. Claro. Es decir, que el anillo pequeño es concreto, o sea, está relacionado al tamaño y a la superficie corporal, entonces la mujer es evidente que tiene más anillo pequeño que el hombre. O sea que es una válvula a pensar en las mujeres. Totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias, creo que hemos hecho un repaso de los puntos fundamentales del SMART, de sus resultados y de sus implicaciones, como siempre un placer, muchísimas gracias, Bruno. Gracias a ti.